Y hay preocupación por la cantidad de escrituras. ¿Cómo es la situación, por ejemplo, interanual? Para desarrollarlo estamos junto al martillero Diego del Valle. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por la invitación, muy bien. Por favor. Bueno, ¿cómo ha sido el 2018? Lamentablemente termina el año con una caída interanual casi del 2%, que si bien te fijas, pues decir, bueno, un 2% no es tanto. En realidad ese 2% implica todavía un movimiento de aquel crédito UVA, sobre todo el primer cuatrimestre del 2018, donde hubo un promedio de enero a abril del año pasado de 486 operaciones con crédito, casi 500 operaciones con crédito, que seguramente vas a ver en los números que van a empezar a llegar ahora a partir la semana que viene con los números de enero y el primer cuatrimestre de este año. Bueno, ahí se va a marcar sí una caída interanual mucho más fuerte. Hoy la caída de diciembre ya es del 36%. Claro. La caída a nivel provincia en todo el año es una caída del 7%. Recorres un poco la zona y vos ves que en el año zonas como Bahía Blanca, Tres Arroyos, Necochea han tenido caídas del 18%. Lo mismo pasa con Balcarce, lo mismo con Pinamar. Por lo tanto, bueno, te está marcando que sin el crédito UVA, que duró 14, 15 meses, el mercado inmobiliario empieza a resentir números altos de caída, ¿no? Números negativos. ¿Y hay algunos números que se estén manejando ya con respecto a enero, respecto a 2018? Sí, la caída, te puedo asegurar, va a ser mucho más grande. La caída va a ser entre un 40 y un 45% en el interanual. Porque vas a tener el problema que, para que veas, los créditos UVA, por ejemplo, en diciembre, el último dato, se hicieron solamente en todo General Porredón 54 hipotecas, 54 operaciones con crédito. En noviembre, 40 operaciones con crédito. Lo mismo septiembre, octubre, 60, 70 operaciones. ¿Qué significa eso? El último cuatrimestre del año pasado, la cantidad de operaciones con crédito en General Porredón fueron 200 operaciones. Entonces, estos números van a afectar. Imagínate que el primer cuatrimestre del año pasado, de la cantidad de escrituras que se hicieron durante todos esos 4 meses, el 50% de esa cantidad de operaciones era gracias al crédito hipotecario. Claro. Así que imagínate cómo puede llegar a incidir ese porcentaje. Ahora es necesario entonces rever la situación de los créditos, punto uno. Digo, porque evidentemente hoy por hoy, para la persona que busca comprar su vivienda, no es atractivo en la situación. No, sin lugar a duda, acá hay un tema que, a ver, te demuestra que cuando hay una política nacional del Estado respecto al crédito de la vivienda, fíjate lo que fue en 15 meses, lo que la gente quiso, salir de aquel que alquilaba a salir a tener su propia vivienda. ¿Sí? La otra, ese va a ser un camino, ojalá que se vuelva a una política de Estado donde hay mucha gente que la única forma de acceder a su vivienda va a ser a través del crédito. Por supuesto. Ahí tenés que arreglar toda una ingeniería hoy de variables económicas, desde la inflación, el valor del dólar, los salarios, cómo calzás el crédito en pesos con el valor de la propiedad en dólares. Bueno, ahí hay toda una ingeniería que yo digo, con estas ecuaciones que están hoy, la única que te queda para que un crédito hoy pudiera avanzar son mayor cantidad de años. Y hay que ver si el argentino tiene en su pensamiento la idea de ir a un crédito de 30 o 40 años. Por otro lado, lo que va a pasar va a ser que el mercado de inmuebles usados se va a achicar. Claro. ¿Qué significa que se va a achicar? Bueno, nosotros como profesionales inmobiliarios tendremos por delante este año una tarea muy importante, que es también bajar una sobrevaluación de los precios en el inmueble usado, ¿sí? Porque muchas veces vemos la ciudad llena de carteles de venta, pero se pide un precio que ese precio no es el real. Entonces tenemos por delante una tarea muy importante, los profesionales inmobiliarios, que cada propietario que quiera vender una propiedad le podamos decir el valor real de esa propiedad y no simplemente decir un valor que se pide y que es fuera de todo contexto con esto que estamos hablando. Es cierto, porque muchas veces los valores no tienen que ver con el contexto en que se está viviendo, ¿no? Son en dólares o pareciera que el propietario se quiere salvar con la venta de una casa. Y eso no ocurre en ningún lugar del mundo. No ocurre, y por eso digo que acá hoy recorres Mar del Plata, cualquier zona, porque podemos recorrer la zona que quieras y está lleno de carteles en venta, pero lo que digo yo es, si uno simplemente pide un precio, esa ecuación no va a funcionar. Claro. Con los créditos UVA funcionó cuando un propietario tuvo una coherencia de poner valores, por decirte en aquel momento cuál fue el mayor auge de créditos. La propiedad que estaba usada entre 70, 80, 90 mil dólares, bueno, tuvo una salida y de golpe el mercado se quedó sin esa mercadería porque esos valores eran coherentes, razonables y pudieron salir. Yo lo que digo hoy, bueno, a cada propietario que a lo mejor tiene ganas de vender o tiene la intención de vender o tiene la necesidad de vender, que haga tasaciones que sean racionales, que sean coherentes, razonables a este contexto económico en un año con elecciones presidenciales donde esto que estamos hablando hoy no va a cambiar. Es decir, esto que estamos hablando hoy, el mes que viene, si vamos a ver, los números van a ser de caída, de mayor caída. Entonces tenemos que ver
ver que este panorama no va a cambiar y es clave que tengamos valores coherentes en el inmueble usado para lograr que, bueno, aquel que tiene los dólares se incentive en comprar. Ahora, baja la cantidad de escrituras. ¿Esto repercute en los alquileres? Los alquileres, por suerte, en Mar del Plata hay que dar tranquilidad a todos los inquilinos. Estamos, te diría, en el momento histórico de abundancia de oferta. Es decir, hay una oferta increíble que tiene que ver con una salida muy importante de inquilinos a través de los créditos UBA. Fueron muchos los buenos inquilinos que salieron del circuito del alquiler 24 meses y por lo tanto tenés, por otro lado, mucha cantidad de propiedad que hoy, aquel propietario que antes podía tener una propiedad cerrada, hoy no la puede tener cerrada por el cargo de expensas, por el cargo de impuestos, por el mantenimiento, todo es muy alto, esa carga impositiva para un propietario es muy alta, por lo tanto eso implica que también cada vez hay más propiedad en el mercado de alquileres y esto también, aquel que quiere alquilar la propiedad tiene que saber que se ha achicado la cantidad de buenos inquilinos, sobre todo aquel inquilino que reunía ciertas condiciones de seguridad para una locación, un buen ingreso, avales, garantías. Bueno, ha habido un gran número de inquilinos en Mar del Plata que se ha ido a través del crédito. Muy bien. Bueno, Diego, esperemos que los números cambien, que la situación cambie y seguramente en las próximas semanas será motivo de otra charla para ver los números ya de estos primeros balances. Esperemos que sí, sobre todo por Mar del Plata este mercado es muy importante, un mercado que siempre digo que tiene un círculo virtuoso del dinero, ¿no? Que se mueve dentro de la ciudad y esperemos esto que te digo, bueno, de ver este contexto y sobre todo lo que te decía, de que tengamos mucha racionalidad, mucha razonabilidad en los valores que ponemos de venta, sobre todo en el mercado de inmueble usado, porque va a ser un mercado que si no, vamos a ver en porcentaje, se va a ir achicando mucho. Gracias, Diego. Por favor, un placer. Seguimos con Yamila.